¿Quieres conocer la promesa de lealtad de Padrino a Maduro? Imagínate esto. En medio de unas elecciones acaloradas y controvertidas, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, se acerca al micrófono en la televisión estatal y hace una declaración audaz. Básicamente está diciendo: nos quedamos con Maduro, pase lo que pase. Es como si un entrenador declarara públicamente su apoyo inquebrantable a un jugador en medio de una temporada escandalosa. Las palabras exactas de Padrino fueron lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro. No es solo un apoyo casual, es un compromiso firme de estar al lado de Maduro. Veamos por qué esto es tan importante. Al hacer esta declaración, Padrino no solo está ofreciendo un guiño de apoyo, está respaldando plenamente la controvertida victoria de Maduro. Esto no es solo una palmada en la espalda, es una declaración de que las Fuerzas Armadas permanecerán leales y no se dejarán influir por las dudas y críticas en torno a los resultados de las elecciones. Imaginemos que el propietario y los jugadores de un gran equipo deportivo apoyaran públicamente la victoria en un campeonato disputado, señalando que no están interesados en escuchar más argumentos del bando perdedor. El significado es enorme. Cuando Padrino dice que los militares ofrecerán lealtad absoluta, no se refiere solo a unos pocos soldados, se refiere a una poderosa institución que desempeña un papel crucial en la política y la estabilidad de Venezuela. La lealtad de los militares a Maduro significa que cualquier intento de desafiar su autoridad o cuestionar los resultados electorales probablemente se encontrará con la resistencia de las Fuerzas Armadas. Es como tener una línea defensiva fuerte en un partido. Hace que sea mucho más difícil para cualquier oponente anotar o atravesar la línea de defensa. Entonces, ¿qué significa esto para el panorama político de Venezuela? En términos sencillos, refuerza la posición de Maduro y deja claro que su gobierno no se irá a ninguna parte pronto. El apoyo de los militares actúa como una fuerza estabilizadora significativa, desalentando la disidencia y complicando cualquier esfuerzo para anular o cuestionar los resultados de las elecciones. Si se piensa en ello como una liga deportiva, este es el equipo de Maduro diciendo que no solo juegan para él, sino que están dispuestos a respaldarle en cualquier partido, por controvertido que sea. Entonces, hablemos de cómo la oposición ha estado reaccionando a todo esto. Edmundo González y María Corina Machado, dos figuras prominentes de la oposición venezolana, dieron un gran paso al instar a los militares a ponerse del lado del pueblo y no de Maduro. Es como en un partido deportivo en el que el equipo perdedor anima a sus seguidores y espera que se produzca una jugada que cambie el partido. González y Machado están esencialmente pidiendo a las Fuerzas Armadas que les apoyen y cuestionen la legitimidad de la victoria de Maduro, pero aquí es donde las cosas se calientan. El gobierno venezolano, encabezado por Maduro, tomó este llamamiento como algo más que una simple súplica. Lo vio como una amenaza directa. La respuesta fue rápida y severa. Se inició una investigación penal contra González y Machado. Imagínese que, en una temporada deportiva tan caldeada, la llamada de apoyo de un jugador controvertido se tradujera en una suspensión de las grandes ligas. Eso es lo que ocurrió aquí. El gobierno tomó medidas enérgicas, considerando las acciones de la oposición como un intento de incitar a un golpe de Estado o de socavar su autoridad. En medio de toda esta agitación, María Corina Machado se ha pronunciado sobre el ambiente en Venezuela. Ha hablado de cómo muchos venezolanos sienten una mezcla de miedo y determinación. Es como cuando un equipo deportivo se enfrenta a una temporada difícil y los aficionados están preocupados y esperanzados a la vez. El mensaje de Machado es que, a pesar del miedo a la represión y la incertidumbre, la gente sigue adelante, continúa protestando y exigiendo cambios. Su declaración refleja un país atrapado entre la ansiedad de la situación actual y una feroz voluntad de seguir luchando por aquello en lo que creen, desglosando cómo está respondiendo el gobierno venezolano a la situación.
La represión contra la oposición ha sido bastante intensa. El fiscal general, Tarek Saab, ha iniciado una investigación penal contra los principales líderes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado. Es como cuando una liga deportiva impone sanciones importantes tras una jugada polémica. Es la forma que tiene el gobierno de devolver el golpe a quienes desafían su autoridad. El gobierno arremete contra la oposición, afirmando que sus acusaciones de fraude electoral carecen de fundamento. Argumenta que las denuncias de la oposición sobre unas elecciones amañadas no son más que intentos de socavar los resultados oficiales. Según el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de supervisar las elecciones, es la única autoridad que puede validar los resultados. Así que, cuando la oposición dice que la victoria de Maduro fue falsa, el gobierno está esencialmente diciendo: nosotros somos los encargados de tomar las decisiones aquí, no ustedes. En medio de todo esto, la opinión pública sigue en vilo. Las protestas no han cesado y la gente ha salido a la calle para expresar su frustración y exigir transparencia. La respuesta del gobierno a estas protestas ha sido reprimirlas aún más, intentando controlar los disturbios y silenciar la disidencia. Es como cuando un equipo deportivo intenta acallar a los hinchas del equipo contrario, controlando el ritmo del partido e impidiéndoles ganar impulso. Las medidas del gobierno pretenden mantener el control y acallar el alboroto por los controvertidos resultados electorales. Así pues, la situación es bastante tensa. El gobierno contraataca a la oposición con acciones legales y rechaza las acusaciones de fraude electoral. Mientras tanto, la opinión pública se hace oír y protesta, y la respuesta del gobierno es endurecer su control y gestionar los disturbios. Se trata de un duelo político de alto nivel, con importantes implicaciones para el futuro de Venezuela. En lo que respecta a las recientes elecciones venezolanas, las controversias se arremolinan como una tormenta en el campo. La oposición está lanzando una importante bandera de desafío, afirmando que Maduro no solo perdió por un estrecho margen, sino que fue derrotado por un margen significativo. Dicen que su candidato, Edmundo González, obtuvo más de 6 millones de votos frente a los 2,7 millones de Maduro. Imagínese que un equipo deportivo dijera que ha ganado por una gran ventaja, pero el marcador dijera lo contrario. Va a haber muchos gritos y debates sobre lo que es real y lo que no lo es. La falta de transparencia en torno a las elecciones echa más leña al fuego. La oposición lleva desde las primeras horas del 29 de julio alertando de que el sitio web de la autoridad electoral no funciona. Sin acceso a la información sobre las votaciones y los resultados, es como intentar seguir un partido sin ver el marcador. Todo el mundo se queda adivinando lo que ha ocurrido realmente. Esta falta de claridad no ha hecho sino aumentar las dudas y frustraciones entre votantes y observadores. A nivel internacional, la reacción no ha sido mucho mejor. Muchos países de la región miran con escepticismo los resultados de las elecciones y piden más transparencia. Es como si estuvieran viendo un polémico partido deportivo y pidieran a gritos una revisión de la jugada, queriendo asegurarse de que todo ha sido correcto y justo. Las peticiones de transparencia reflejan una preocupación más amplia por la legitimidad de las elecciones y la credibilidad del proceso. En cuanto a la situación actual en Venezuela, es como si siguiera en juego una partida de alto riesgo. Las tensiones siguen siendo elevadas y continúan las protestas y la agitación política. La represión de la disidencia por parte del gobierno y la lealtad de los militares a Maduro sugieren un entorno fuertemente controlado, en el que los desafíos al statu quo se encuentran con resistencia. De cara al futuro, las implicaciones para la democracia venezolana son significativas. El respaldo de los militares a Maduro y la gestión de la disidencia por parte del gobierno afectan no solo al panorama político inmediato, sino también a la salud de los procesos democráticos en el país. Se trata de una situación en la que cualquier movimiento puede desequilibrar la balanza
y el futuro sigue siendo incierto mientras Venezuela navega por estas aguas turbulentas.